Nuestro planeta, la Tierra, es uno de los más pequeños del sistema solar. Sin embargo, hay todavía muchos aspectos y varios rincones de la Tierra que nos son desconocidos. No solo porque nuestro planeta va cambiando, sino porque algunas regiones de la superficie, continentes y mares resultan difícilmente accesibles. Estos antiguos mapas europeos son similares a los que seguramente consultó Cristóbal Colón. Los mapas actuales son mucho más precisos, indican las medidas, la distribución y los contornos reales de los continentes y los mares. Pero aún en los toscos mapas de la época de Colón, es posible adivinar cómo Colón, guiándose por ellos, podía pensar en llegar a la India, viajando en sentido opuesto. A fines del siglo XIX, comienza la aeronavegación con los viajes en globos aerostáticos y dirigibles. El desarrollo continúa en el siglo XX con planeadores, aviones con motor y helicópteros hasta llegar al origen de los satélites artificiales. De esta manera, desde la altura, se pudieron tomar imágenes que facilitaron los trabajos de reconocimiento que día a día siguen dando gran cantidad de información, que permitirá alcanzar un conocimiento más profundo de este planeta en que vivimos. Las visualizaciones de los paisajes terrestres desde las alturas hicieron posible que los especialistas conocieran con mayor precisión la forma y la extensión de las costas o la longitud, el ancho y la altura de las cadenas montañosas y contemplaran fácilmente irregularidades. Con nuevos y más confiables datos surgieron nuevas hipótesis, como por ejemplo para explicar los procesos que dan origen a las formas del relieve terrestre. Desde acá es un poco difícil teledetectar montañas. Tele significa desde lejos. Teledetección o teleobservación se refiere a captar información de un objeto a distancia sin tener contacto con el mismo. El primer tipo de artefacto que se utilizó para la teledetección terrestre fue la cámara fotográfica de un francés, Gaspard Tournachon, que en 1859 viajó en un globo aerostático sacando fotos aéreas de los alrededores de París. Pero recién en 1935 el uso de la cámara aérea se hizo habitual y surgieron diversas asociaciones dedicadas a la cartografía o mapeo de terrenos por medio de la fotografía aérea. La teledetección se utilizó en la Primera y Segunda Guerra Mundial como tecnología militar para espionaje, pero rápidamente se convirtió en una herramienta indispensable para numerosas ramas de las ciencias, entre ellas la geología, la hidrología, la geografía, la minería, la agricultura y el estudio de las geoformas, es decir, de los relieves de la corteza terrestre. Con las fotos aéreas sumadas a los estudios realizados a campos, los especialistas han podido confeccionar una cartografía muy precisa y a diferentes escalas. Por ejemplo, la interpretación de diferentes colores de las fotos permitieron delimitar zonas de suelos con diferentes características. Contar con esos mapas de suelos regionales hace posible planificar un buen uso del terreno para la agricultura y buscar con mayor certeza depósitos de agua, gas y petróleo. Un satélite artificial es un artefacto con diversos instrumentos y que tiene también diversas aplicaciones. En general, estos satélites están orbitando alrededor de la Tierra a diferentes alturas de acuerdo a lo que uno quiere observar. También hay satélites artificiales que se ponen a distintas alturas. Por ejemplo, los que se usan para comunicaciones se ponen en una órbita a 36.000 kilómetros, que es donde ahí la velocidad de rotación del satélite es igual a la de la Tierra. Por lo tanto, ese satélite aparece como si estuviera en el mismo, digamos, parado en el espacio. También tienen diversos usos. Por ejemplo, se usan para la salud, diversos aspectos de la superficie terrestre que tienen que ver con problemas de la salud, por ejemplo, el dengue, el mal de Chagas, todo ese tipo de cosas. En este caso, Argentina es pionera en ese tipo de trabajo. También son muy importantes en toda la observación astronómica. Por ejemplo, tenemos el Hubble, que ha cambiado, yo diría, la astronomía en todos estos años, que nos ha dado información.
Lo bueno que tiene es que yo recibo en muy poco tiempo información, por ejemplo, de la superficie de la Tierra. Aún hoy, después del uso extendido de la fotografía aérea, hay partes de la Tierra que no se conocen bien, porque no se pueden explorar en forma continua. La Antártida, por ejemplo, es uno de esos territorios más difíciles de estudiar a pie o en barco. Solo es accesible durante algunos meses y muchas veces las tormentas impiden sobrevolarla. También los fondos oceánicos del planeta son aún desconocidos en muchas regiones porque para el hombre sumergirse en las aguas profundas es arriesgado, incluso utilizando todos los medios de exploración submarina local que ya se han desarrollado. Aunque parezca increíble, estos lugares inaccesibles pueden verse mejor desde muy lejos mediante satélites artificiales. La precisión de la teledetección satelital es asombrosa. Un satélite actual puede diferenciar un camión de un automóvil. Los satélites artificiales se lanzan con un cohete o a veces desde un transbordador espacial. La energía para el funcionamiento del satélite se obtiene del Sol, a partir de paneles de celdas solares que convierten la luz que reciben en electricidad. Una vez en órbita, los satélites se activan y quedan funcionando por varios años, pero el problema es que después de un tiempo dejan de servir. El funcionamiento de los satélites se basa en un principio muy simple. Captan señales y retransmiten esa información en la dirección donde han sido apuntados. Una estación terrena o centro de mando vigila al satélite durante toda su existencia. Lo sigue, capta sus señales y le manda órdenes. Unas antenas lineales o parabólicas del satélite están apuntadas hacia la Tierra y son las que envían y reciben las señales o información. Esas antenas pueden ser sensores ópticos de ondas infrarrojas o de ondas de radio. Desde que el 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik 1, primer satélite artificial que existió orbitando la Tierra, el número de esos artefactos que han sido enviados al espacio llega a más de 5.000. La mayoría de los satélites artificiales terrestres, unos 4.000, se encuentran a unos 700 kilómetros de distancia de la superficie del planeta y dan una vuelta a la Tierra cada unos 90 minutos. El resto puede estar un poco más cerca, a unos 300 kilómetros de la superficie terrestre o alcanzar órbitas de hasta unos 36.000 kilómetros. Los satélites también pueden clasificarse según la inclinación de sus órbitas. Los hay polares, que sobrevuelan los polos, ecuatoriales, que se mueven sobre el ecuador, o con inclinaciones intermedias. Según la excentricidad de la órbita, pueden ser circulares o elípticas. Según la sincronía de su movimiento, los hay geosincrónicos, que rotan juntos con la Tierra y permanecen sobre el mismo punto de la superficie a unos 36.000 kilómetros de altura. También hay satélites heliosincrónicos, es decir, que mantienen su orientación respecto del Sol a lo largo de todo el año. Son satélites polares que se usan para obtener observaciones meteorológicas. El desarrollo de la tecnología satelital fue muy rápido y su empleo se ha extendido a toda clase de actividades productivas. El uso de satélites se aplica en la navegación aérea y en la marítima, como por ejemplo posibilitando la ubicación de las naves, como así también permite el seguimiento en cultivos y en incendios forestales. En pocas palabras, podemos clasificar a los satélites según sus funciones. Los satélites medioambientales observan la Tierra y la atmósfera, transmitiendo imágenes con diversos fines. Los satélites meteorológicos envían diariamente datos sobre la temperatura y formación de nubes. Un ejemplo es el satélite meteorológico sincronizado, conocido como SMS, que desde una órbita geoestacionaria envía imágenes a una extensa zona de la Tierra cada 30 minutos. 2 satélites SMS pueden cubrir todo un continente y sus mares adyacentes. Otro ejemplo son los satélites estadounidenses Landsat. Estos envían datos a las estaciones en tierra y suministran información muy valiosa sobre características del suelo, cantidades de helio y aguas en los mares, contaminación de las aguas costeras, salinidad y plagas de insectos en cosechas y bosques.
Las observaciones de fallas y fracturas de la corteza terrestre facilitan a los geólogos la identificación de depósitos y yacimientos de petróleo y minerales. El tercer ejemplo de los satélites medioambientales es la serie SPOT. Sus iniciales significan Sistema Probatorio para la Observación de la Tierra. Este satélite europeo fue lanzado en el año 1985 y logra transmitir imágenes de la Tierra con más detalle que los estadounidenses Landsat. Un sistema global de navegación por satélite, conocidos como GNSS, es un conjunto de satélites artificiales o una constelación de satélites que transmite señales utilizadas para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea por tierra, mar o aire. El GPS estadounidense, el GLONASS ruso o el Galileo europeo son ejemplos de sistemas globales de navegación por satélite. Un ejemplo es la constelación GPS, que está integrada por 24 satélites y suministra la posición, velocidad y el tiempo que tiene un objeto 24 horas al día en cualquier lugar del mundo. Los satélites de telecomunicaciones son geoestacionarios. Si un satélite de este tipo permanece suspendido y quieto entre dos continentes, puede actuar de puente para comunicaciones telefónicas, para transmisiones de radio o para la difusión mundial de señales de televisión. Son suficientes 3 satélites geoestacionarios colocados a una distancia de 120 grados uno del otro para cubrir todo el globo y asegurar un sistema mundial o red de comunicaciones. El Intelsat es el sistema o red de satélites de comunicaciones más antiguo en funcionamiento. Países como Brasil, Francia, India, Japón, China, Australia, Gran Bretaña, Italia, Panamá, México y Argentina, además de los pioneros Rusia, Estados Unidos y Canadá, cuentan con un sistema satelital de comunicaciones. En la Argentina se han fabricado hasta ahora 3 satélites, el SAC-A, el SAC-B y el SAC-C. De estos 3, el SAC-C permanece en órbita desde noviembre del 2000 y nos está dando excelentes resultados en todos sus instrumentos que lleva a bordo. Estos satélites son construidos totalmente en Argentina. En general, la serie SAC se hace con una sociedad principal que es con la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana. La NASA pone el lanzamiento y nosotros fabricamos el satélite. El satélite se hace acá por la empresa INVAP, en Bariloche. En estos momentos estamos trabajando en 2 misiones importantísimas, que son el SAC-D Aquarius y la misión SAOCOM. Están previstos en el plan espacial. La misión SAC-D Aquarius lleva un instrumento de NASA que se llama Aquarius, que es para medir la salinidad del mar. Ese es el instrumento fundamental de la NASA. Después nosotros estamos agregando otros instrumentos que se hacen acá en el país. Son receptores pasivos de microondas que se están realizando, por ejemplo, en el Instituto Argentino de Radioastronomía del CONICET. Este satélite se está construyendo actualmente, pero tiene fecha de lanzamiento el 22 de mayo del 2010. Después la misión SAOCOM es una misión también importantísima. Digamos, la novedad de esto es que integra con otros 4 satélites italianos lo que se llama el SIAGE, que es el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencia. Y con esos 6 satélites, de los cuales uno ya fue lanzado, van a constituir esta constelación que nos va a permitir tener información prácticamente cada 12 horas de nuestro territorio. Los satélites medioambientales nos dan detalles sobre las características y cambios en los componentes del planeta. Ayudan a prever los cambios en el aire que provocan las tormentas, las variaciones de temperatura y salinidad en el agua del océano. Estos satélites permiten detectar los cambios en las formas de los volcanes y también la presencia y volumen de yacimientos de los combustibles fósiles. Cuándo y dónde migran las ballenas y otras especies de animales, o si un bosque está infectado o un pastizal demasiado reseco, y hasta dónde se extendió un derrame de petróleo en el océano. Desde el espacio, gracias a los satélites, nos llega una imagen global de la Tierra como una bella esfera prácticamente azul,
con algunas regiones en distintos tonos de marrones y verdes y con blancas y turbulentas nubes suspendidas encima de su superficie. El aporte de los satélites posibilita que los científicos adviertan cada vez con mayor certeza que el planeta no puede considerarse una colección de recursos aislados unos de otros. Para comprender los fenómenos que ocurren en la Tierra y hacer uso de sus recursos de modo adecuado, debemos pensar nuestro planeta como un sistema. Un sistema es un objeto constituido por muchas partes estrechamente relacionadas. Así, con esta concepción, en la Tierra se definen 4 componentes y sus interacciones: la atmósfera, la hidrosfera, la geósfera y la biosfera, cada uno de los cuales, a su vez, por su complejidad, es un subsistema terrestre. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a un planeta. En la Tierra, este manto de aire es muy delgado en comparación con el diámetro del planeta. La atmósfera terrestre no solo proporciona el aire que respiramos, sino que también nos protege del intenso calor solar y de las peligrosas radiaciones ultravioletas que llegan del Sol. Los intercambios de energía que se producen de manera continua entre la atmósfera y la superficie de la Tierra y entre la atmósfera y el espacio provocan los fenómenos meteorológicos, que son cambios de temperatura, vientos y precipitaciones. La hidrosfera es una masa de agua que está en movimiento continuo que se derrite y evapora desde la superficie de los continentes, los océanos y los seres vivos hacia la atmósfera y se precipita nuevamente sobre la Tierra. En ese proceso cíclico, el agua líquida arrastra, golpea y disuelve la superficie rocosa del planeta. La hidrosfera, fundamentalmente líquida más que cualquier otra cosa, hace que la Tierra sea un planeta con un ambiente único, apto para la vida. El material rocoso de la Tierra forma una esfera, denominada geósfera. Esta soporta por encima el peso de la atmósfera y los océanos. La capa más externa de la geósfera es sólida y solemos llamarla corteza terrestre. Como es una capa de espesor variable y superficie irregular, sobresale en algunas regiones formando los continentes. La corteza se modifica constantemente bajo la acción del agua, los fenómenos atmosféricos y de los movimientos del subsuelo. La biosfera incluye a todos los seres vivos de la Tierra. Estos están distribuidos especialmente cerca de la superficie terrestre, en una zona que se extiende desde el interior de la corteza continental y del fondo oceánico hasta varios kilómetros en la atmósfera, donde flotan, por ejemplo, microbios y granos de polen. Las interacciones entre los seres vivos, los tipos de rocas y relieves donde habitan y los fenómenos meteorológicos dan origen a los diferentes tipos de suelos del planeta. No hay duda que cada esfera se relaciona de alguna manera con las demás. Si se modifica algo en una, seguramente habrá perturbaciones en las otras. Así la Tierra es un todo, complejo y continuamente cambiante. Hasta ahora la única casa cósmica de todos los otros seres vivos conocidos, incluidos nosotros, los humanos. Por eso, una visión aún más totalizadora e integrada de la Tierra suele considerar un quinto subsistema terrestre, la antropósfera, es decir, la humanidad con sus acciones y construcciones. Los beneficios de la percepción de la Tierra son muchos. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar aquí un nuevo inconveniente que ha causado a nuestro planeta el lanzamiento de cada vez más satélites artificiales: la basura espacial. Residuos de naves y restos de satélites en desuso giran en órbitas cercanas a nuestra atmósfera, con el riesgo de ingresar en ella, aunque en general se desintegran completamente. Los restos de artefactos representan un importante peligro para las colisiones que pueden producirse con los nuevos lanzamientos de satélites o naves tripuladas.
Las agencias espaciales de diversos países tienen bajo vigilancia constante unos 9.000 objetos artificiales de más de 10 centímetros de diámetro en órbita cercana a la Tierra, y estiman que existen entre 30.000 y 70.000 residuos de 1 a 10 centímetros demasiado pequeños para ser detectados desde el suelo. Esencialmente es tratar de no producir más partículas de tamaño pequeño, es decir, tratando de evitar las colisiones. Para tratar de evitar las colisiones, lo que tenemos que tratar de hacer es minimizar la cantidad de objetos que quedan en órbita una vez que se cumple con el objetivo de la misión. Esencialmente se han tomado dos líneas de acción. Una es cuando el cohete que lanza el satélite al espacio termina la misión, es decir, coloca al satélite en órbita, generalmente le sobra una cantidad de combustible. Esa cantidad de combustible, si queda almacenada, puede producir una explosión espontánea del cuerpo del lanzador, generando estos miles y miles de partículas que son, como ya dije, muy difíciles de detectar y prácticamente incontrolables. Entonces lo que se hace es tratar de utilizar ese combustible sobrante como para reducir la altura de la órbita de este lanzador, de este cohete, de tal forma de que quede al alcance de ese efecto que yo hablaba al principio de la atmósfera, que produce su gradual descenso y finalmente incineración en la atmósfera. Y la otra actividad que se está realizando es que aquellas misiones, aquellos satélites que por su naturaleza necesitan tener un sistema de propulsión, deben llevar una cantidad de combustible adicional como para que una vez que finaliza la misión se pueda producir también un decaimiento de la altura, de tal forma de que las fuerzas atmosféricas puedan tener nuevamente ese efecto de limpieza del cual hablábamos inicialmente. Entonces, esencialmente esas son las dos líneas de acción más importantes que se están tomando. ¿Será posible recoger la basura satelital de forma segura para todos los habitantes y recursos de nuestro planeta? Quizás el desarrollo tecnológico encuentre una solución a este problema. La teledetección satelital y la utilización de fotos aéreas nos permiten observar fenómenos meteorológicos como huracanes, ciclones, erupciones volcánicas y cambios en la falla del terreno que pueden producir terremotos. Gracias a los satélites artificiales, podemos ver desde el espacio todo nuestro planeta.